Pues Antonio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Qué gusto escucharte hoy. ¿Cómo vas con la pandemia? Joaquín, pues aquí con una confusión, creo yo que esta pandemia nos ha metido en un ambiente de confusión generalizada. Ahora para el regreso a clases, la preocupación de esta tercera ola tan grande que nos ha llegado, en la que no sabemos ni dónde estamos parados, ni hacia dónde vamos, Joaquín, ni en qué va a terminar todo esto. Y bueno, pues aquí nos encontramos, Joaquín. Y bueno, pues llevándola ahí dentro de todo esto, Joaquín, como todos. Pues como todos, sí, digo, pero estamos viendo que hay un disparo porque hay gente que ya la dio por terminada. Otros me dicen que ya se cansaron. Otros me dicen que ya es mucho tiempo. Y ¿sabes qué me han llegado a decir? Pues que sea lo que Dios quiera. Pues yo creo que a Dios hay que ayudarle. Pues, el cubrebocas, ¿no? Por lo menos. Esto. Absolutamente. Ya hay un estadio grande de cansancio, Joaquín, en la sociedad. Y fíjate qué momento estamos viviendo, Joaquín. Y aquí quiero partir justamente con el comentario de hoy. Estamos en este momento de una confusión generalizada, porque no sabemos exactamente, estamos cansados, a dónde vamos, y lo que menos sabemos el día de hoy es a qué puerto vamos a arrimar. Ya eso lo hemos platicado en otras ocasiones. No Sí, sabemos. desde hace mucho. Sí, es un nuevo mundo que empieza a dar algunas ideas, pero que todavía hoy presenta muchas más incógnitas que realidades. Y ante esa situación, Joaquín, hoy el planteamiento que le quiero hacer al auditorio es cómo estamos en esa confusión. Decía ya los textos antiguos, desde muy antiguo, que el peor castigo del hombre es estar confundido. No hay nada que se pueda comparar con ello. La confusión es algo que nos hace no saber en dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Estamos en ese momento, Joaquín, y por eso yo quisiera plantear al auditorio que es un buen momento para hacernos esto que estamos comentando, preguntas básicas sobre nosotros, preguntas de dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo estamos a nivel profundo. Nick Vujicic, que es un australiano que nace sin las cuatro extremidades, solamente una de las piernas tiene un pequeño muñón. Es un hombre que de niño pues estuvo en una situación desesperada, se quiso inclusive suicidar y superó bastante bien el tema, al grado de que hoy es un conferencista para jóvenes que suele dar pues mucho, pues esto que se llama de mucho ánimo, mucho voluntarismo, mucho amor por la vida. A veces cuando lo ven llegar los jóvenes a las conferencias, pues se ve un bultito que se sube a una mesa, no tiene piernas, no tiene brazos y desde ahí les habla. Y él, hace unos días que yo escuchaba, tiene tres preguntas que me parecen muy importantes. Él decía, si no sabemos responder quiénes somos y cuánto valemos, primera pregunta. Segunda pregunta, si no tenemos un propósito en la vida. Y la tercera, si no sabemos cuál es nuestro destino cuando acabemos aquí, les decía, ustedes están más lisiados que yo, porque no están logrando vivir de manera plena. Y es cierto, Joaquín, aquí me quisiera enfocar en un tema muy importante, el propósito de nuestra propia vida. Una vida sin propósito es una vida que carece de sentido. Lo decía Séneca, a quien no sabe a qué puerto encaminarse, ningún viento es el suyo. El que en su vida no tiene un propósito claro, quien no tiene un camino, cualquier viento es o no es. Son personas que suelen vivir bastante alejadas de su propia vida. Son como una especie de espectadores de su propia vida al no tener la intensidad de lo que supone vivirla. En la Real Academia Española, Joaquín, se dice que el propósito es el ánimo o intención de hacer o no hacer algo, voluntaria y deliberadamente. Cuando realmente somos conscientes y de manera libre, voluntaria, somos conscientes de quiénes somos, nos dirigimos hacia algo, podemos decir que en nuestra vida estamos encontrándole un propósito. ¿Cuántas veces, Joaquín, vemos personas, y tantas en el mundo, que cuando llegan y le dicen, oye, ¿tú qué eres? Y se presentan, pues yo soy médico o yo soy deportista, pero no saben contestar en el fondo quién son,
profundamente, quién son de verdad. No tienen conciencia de su propia identidad y del propósito. Inclusive no te saben contestar por qué terminaron siendo médicos, por qué terminaron siendo deportistas. Probablemente fueron circunstancias de la vida los que los llevaron ahí. Y cuando son circunstancias de la vida y no somos capaces de responder con profundidad, con pasión, lo que verdaderamente somos, nuestra vida corre el riesgo de convertirse en algo totalmente rutinario, de pasar como algo, Joaquín, pues pasajero, como algo aburrido, como algo que no tiene entidad. Y hoy, si algo ha afectado la pandemia, Joaquín, aquí lo hemos hablado muchas veces en el programa, hemos hablado de los problemas psíquicos y hoy me quiero referir a este. Se ha perdido mucho propósito. Hoy vemos a las personas en términos generales tristes, con poca fuerza vital. Salimos a la calle y el ambiente que percibimos es un ambiente como si no pasara nada, como si no hubiera fuerza en el ambiente. Y es porque muchas personas hoy están confundidas, han perdido el propósito. A tal grado veo esto, Joaquín, que podríamos decir que una de las principales crisis que ha generado la pandemia es precisamente esta pérdida de propósito. Ahora, si esto es cierto, que la pandemia lo ha traído, también habría que hacernos la pregunta, ¿de dónde veníamos? Porque tampoco veníamos de un mundo muy halagüeño. Veníamos de aquel mundo líquido del que hablaba Zygmunt Bauman, aquel mundo en el que todo pasa, en el que no hay un sentido mayor. Me levanto y estoy pensando en lo que voy a desayunar. Desayuno y estoy pensando en qué tráfico voy a encontrar para llegar a la oficina. En la oficina estoy pensando a la hora que voy a comer. Y todo el tiempo voy escapándome hacia el futuro, pero sin tener una claridad, sin gozar el presente en el que estoy y sin comprenderlo con profundidad. Este mundo líquido, Joaquín, ya tenía un antecedente de hacía mucho tiempo, de finales del siglo XVIII. Gran parte de la manera de ser, de la filosofía política y de la cultura se convirtió en individualista. Y una cosa que nos ha enseñado la pandemia y que cada vez nos damos más cuenta es que es imposible conseguir un propósito de vida si no estamos abiertos hacia afuera, si nuestra vida no está abierta a los demás. Y eso ya era una crisis con la que veníamos. Hoy sabemos, y quizás esta es una de las grandes lecciones de la pandemia, que una vida que pasa escondida, que una vida que no hace bien, que no sirve a los demás, que no sirve al mundo, es una vida que pasa desapercibida y es una vida que al mismo tiempo no encuentra propósito. El propósito de la vida de cada uno, Joaquín, esto es muy importante, es algo que se tiene que descubrir. El propósito no es algo que nosotros inventemos artificialmente, sino que tenemos que descubrirlo. En la vida, en la manera en que en la vida logremos descubrir el propósito, en esa misma medida vamos a lograr, Joaquín, tener una vida plena y feliz. Para encontrar el propósito, yo quisiera dejarle de la vida de cada uno 3 ideas al auditorio que me parecen muy importantes. Cuando estemos buscando, y nunca es tarde para buscar el propósito en la vida, muchas veces pensamos, ya pasó mi época, ya estoy mayor, ya tengo tal edad. Siempre que estemos vivos es un buen momento para descubrir el propósito. Y cuando descubrimos el propósito de la vida se nos abre todo un Mediterráneo enfrente, se nos abre un mundo enorme adelante de nosotros. Las 3 preguntas o las 3 cosas que deberíamos de pensar para encontrar el propósito es ver con sinceridad y de manera profunda qué es lo que nos gusta. Si eso que nos gusta, segunda cuestión, realmente tiene un impacto y una trascendencia en el mundo, en los demás. Y la tercera cuestión, si soy bueno para eso. Son como las 3 patas que permiten encontrar el propósito en la vida. Si me gusta, si soy bueno para ello, si eso sirve a los demás. Si falta una de las patas, ese propósito no va a servir. Si es algo que me gusta, pero no lo voy a poder hacer porque no tengo capacidades, tengo otras capacidades, no voy a encontrar el propósito. Si es algo que solamente está hecho para mí, pero no hay un servicio para los demás, en el mundo no sirve, tampoco va a dar beneficio de propósito, no lo voy a conseguir. Por eso necesitamos encontrar esas 3 patas. Decía en algún discurso Jim Carrey, este famoso comediante norteamericano, en un discurso que dio en una universidad hace algunos años, que su padre quería ser también comediante como él lo fue, pero decidió ser contador para llevar una vida más equilibrada, para llevar mayor seguridad.
Dice, cuando yo cumplí 12 años, mi padre fue despedido de la empresa en que trabajaba como contador y no encontraba empleo, algo que no le gustaba y que además fracasó en la vida. Por eso es muy importante las 3 patas, siempre tenerlas en cuenta para la búsqueda y encontrar este propósito, Joaquín. Si lo logramos, habremos conseguido 2 aspectos muy importantes en la vida de todo ser humano que llega a la felicidad. Encontrar cuál es nuestra misión en la vida, ese sería el primero, y lo segundo, encontrar nuestra pasión, que es lo que realmente nos da esa felicidad. Hoy, quizás esta pérdida de propósito en la vida, Joaquín, es la más grande crisis por la que estamos atravesando en la pandemia. Y este sería hoy el comentario que quería hacer con el auditorio, Joaquín. Nuestra misión en la vida, qué fuerte, es algo como insoportable, ¿no? Sí, Joaquín. Fíjate que esto es importante porque todos los seres humanos, de una o de otra manera, estamos hechos para una misión determinada. Todos tenemos algo en lo que terminaríamos siendo felices, en lo que terminaríamos desarrollándonos más. Pero muchos pasan la vida y no lo descubren, porque la misión uno lo puede ver como un peso sobre las espaldas, como una cosa, oye, tengo una misión, a ver si la puedo cumplir, o entender que la misión es el camino para encontrar la felicidad. Y que cuando realmente damos con la misión, estamos encontrando por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Encontrar eso, Joaquín, nos hace volar como águilas. Y yo creo que todos los seres humanos nos tenemos que preguntar, todos estamos hechos para algo grande, Joaquín, simplemente por el hecho de ser humanos. Podemos volar como las águilas. ¿Por qué quedarnos volando como aves de corral en la vida? ¿Por qué dejar que la vida pase a un lado de nosotros y no le entremos, Joaquín? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos. Y hoy la pandemia ha dado durísimo en este tema. Y creo que este es el peor problema que tenemos porque sin fuerza vital no estamos preparados para enfrentar la nueva realidad que nos está esperando, Joaquín, más adelante. Bueno, pues hay a pensarle y a buscarle, ¿no, doctor? Así es, querido Joaquín. Hay que pensar y acuérdate las 3 patas, lo que nos gusta, que eso que nos apasiona. Bueno. La segunda pata, ya, que es lo que nos gusta, esto realmente sirve a los demás, es algo que trasciende a mi persona. Y la tercera, soy bueno para eso. Tenemos que tener el check de las 3 palomitas, Joaquín, y ahí estaremos encontrando ese propósito de vida y ahí nuestra misión. Venga, pues gracias, querido José Antonio, como siempre. Joaquín. Una paz, es que provocas 2 cosas, provocas paz, pero también nos dejas girando ¿sí? Gracias, Joaquín. Porque de repente me da la impresión de que existe el mundo ideal, José Antonio, digo, sin entrar en las profundidades. Yo creo que no. Yo creo que lo ideal está peleado con lo humano y con la realidad, ¿no? Sí, Joaquín. Somos seres que estamos destinados o queremos llegar a ese mundo ideal, pero que sabemos que nunca vamos a llegar a ese mundo ideal, que ese mundo ideal pues no existe como tal. Si quieres, en alguna otra ocasión hablamos más profundo de este tema. Importante. Venga, puesto. Gracias, José Antonio. Te mando un abrazo. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo. Doctor José Antonio Lozano Díaz, buenas tardes. El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI.